buenas tardes. En nombre del Instituto Universitario Elbio Fernández, de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, estamos muy felices de tenerlos hoy acá. Estamos muy felices de recibir a Bernardo Blechman y tenemos una gran alegría de poder haber concretado junto a nuestros colegas de EDUI 21 este evento que está dentro de unos de los temas, de los programas de EDUI más interesantes, como es todo el ciclo de conferencias sobre la innovación educativa. En el día de hoy tenemos la enorme satisfacción de recibir la primera parte de la participación de Bernardo Blechman, autor reconocido por ustedes. La convocatoria dice claramente que no vienen a descubrir quién es, sino vienen con la avidez de seguir profundizando en quién es, y sobre un tema que para nuestra institución es particularmente caro. Al recibirlos a todos en esta institución universitaria, con una larga historia de 150 años, que este año se cumplen, y un instituto muy nuevo, cuya mirada está puesta en la formación de educadores para el siglo XXI. Nos interpela muchísimo el tema porque es la tarea nuestra de cada uno de los días. Y en ese estar trabajando para la formación de educadores del siglo XXI, sí que tenemos todos los días que lidiar con los posibles imposibles y los imposibles posibles. Así que nada más decirles que queremos esta participación y esperemos todos disfrutarla con ella. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un gusto compartir este espacio de encuentro con ustedes. Mi nombre es Rudyard Pereira, soy parte de EDUI 21 y de un conjunto de compañeros que... A ver, ¿se escucha bien? ¿Hola? Sí. Y un conjunto de compañeros que desde distintos sectores, desde distintos lugares, se han convocado, se han dado lugar y han dado su esfuerzo voluntario para pensar en un cambio educativo, para reconocer todo lo que se hace bien, las buenas prácticas, pero para pensar que la educación del futuro necesita, hoy en el presente, seguir trabajando y potenciando cambios. EDUI 21 ha venido trabajando en 3 líneas, una vinculada a lo que llamamos el debate informado, y ahí nos han visto poniendo en agenda en la prensa temas educativos, que no siempre es fácil, pero que hemos logrado mantener columnas, pero además ir al interior del país con lo que llamamos cabildos abiertos, en los que escuchamos a la comunidad en general, a la comunidad educativa, con los que intercambiamos, con mesas temáticas. Después una línea más vinculada a lo programático, donde el comité académico ha venido trabajando en distintas áreas temáticas y ha generado en clave de propuestas documentos que nos permiten hoy orgullosamente anunciar que el 16 de mayo, como ustedes saben, vamos a estar presentando el libro abierto con impulsos para el cambio educativo y apuesta a que haya una representatividad de todos los sectores políticos, que así va a ser. Los estamos invitando a participar, en las redes pueden inscribirse para ya reservar su lugar. Y después una línea que para nosotros es muy querida, que es esta línea del formar y aprender, que gracias al apoyo de la Fundación Itaú hemos podido desde el año pasado traer actores, profesionales, personalidades de la educación que en clave de innovación educativa nos han ayudado en conferencias y talleres a poner distintos temas sobre la mesa, a generar intercambio con muchos colegas, porque esta es una asociación civil que tiene un gran poder de convocatoria en educadores, directores, docentes y actores preocupados por la educación. El formar y aprender ha tenido mucha receptividad y eso implica una demanda que estamos tratando de cubrir, y este año también con el apoyo de la Fundación Itaú estamos llevando estas conferencias y talleres al interior. El 10 vamos a estar en Rivera con otra propuesta, pero también con instituciones que apuestan a una excelencia en la investigación, en la formación de los docentes. Por eso, con la gente de la sociedad y las autoridades de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y las autoridades del Instituto Universitario, nos asociamos para generar este espacio de encuentro, de intercambio, y estamos muy contentos de tener el lujo de que Bernardo nos venga a provocar, a pensar, a reflexionar. Están todos invitados. Yo le voy a dar la palabra a Virginia, que ha estado coordinando el área de gestión y ha hecho fuerza para que esto sea posible.
Bueno, darle la bienvenida a Bernardo, que generosamente desde su formación y su calidad humana acompañó la presentación del documento de gestión de centros, que es un área que no siempre está muy en el centro del debate educativo, cuando los directores trabajamos en una complejidad enorme, dirigiendo bastante en soledad la complejidad que implican los centros educativos actualmente. Entonces, bueno, para mí es una compañía fundamental para pensarnos como actores y protagonistas del cambio educativo y bueno, y para fortalecer nuestro desarrollo profesional. De más está nombrar los varios libros que a muchos nos han marcado, como Gestionar es hacer que las cosas sucedan, o El lado subjetivo de la gestión. Pero bueno, voy a nombrar algunos de los de los aspectos que hacen a su trayectoria. Además de ser profesor de educación física y licenciado en ciencias de la educación, Bernardo es profesor de posgrados de la Universidad de San Andrés, dirigió la maestría de psicología organizacional de la Universidad de Belgrano, es docente invitado de Flaxo, ha realizado múltiples consultorías. Pero bueno, lo mejor es escucharlo. Muchas gracias, Sonia, Rodia, Virginia, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? De verdad que estoy no solamente con mucho placer, sino realmente emocionado por el lugar, por el instituto, por la historia del instituto, por la iniciativa que tiene EDUI 21 en el sentido de movilizar un poco algo que yo creo clave, y es que hoy por hoy no hay político, empresario o profesional que no diga que la educación es lo más importante, pero como decían en algún momento en filantropía, cuando alguien dice que va a dar dinero, dice. De ahí a que lo haga es otra cosa. Entonces, a veces se dice demasiado, pero muy poco está en la agenda, digamos, de lo que ocurre, salvo cuando hay problemas en la educación, salarios, huelgas, paros. La educación no aparece en la primer plana de un diario como debate público. Y probablemente algo que nos esté faltando, lo hemos aprendido en las luchas contra la corrupción. Muchos de los procesos anticorrupción han tenido éxito no solo por las políticas públicas o algunos héroes aislados, sino porque hubo una movilización social en torno a defender una agenda que tenga que ver con algún valor de esta naturaleza. Y la educación merece esa movilización, no solo por un problema salarial, que a su vez lo debe tener, sino por el tema en sí mismo. Y yo creo que movimientos como EDUI 21 y otros que se están gestando en América Latina están generando ese lugar, esa discusión. Déjenme, antes de empezar, hace unos meses, uno con el tiempo va ganando y perdiendo algunas cosas. Hay quien dice que con el tiempo uno pierde 3 cosas. Pierde el pelo, la memoria y la tercera no me acuerdo. Pero gana también algunas otras, y es que algo de lo que gana tiene que ver con algunos de los pocos sentidos que le van quedando, como por ejemplo el sentido del tacto y algo del sentido común. De eso vamos a hablar. Muchas de las cosas que vamos a plantear son simplemente apreciaciones y son enfoques de pensamiento. Por lo tanto, no son verdades, son aproximaciones que pueden ser tomadas, cambiadas, dejadas, como yo creo que hoy es el conocimiento. Menos exactitud y más comprensión o interpretación. Hablaba de la edad porque hace unos meses, el año pasado particularmente, se cumplieron 50 años de mi egreso de la escuela secundaria. Hagan el cálculo más o menos, se van a dar cuenta por dónde andamos. Y en ese momento mi mujer me mandó un texto que yo leí con mis compañeros. El texto dice, así es muy cortito, dice: los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela
en la que eran iguales, o la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer sus diferencias más de las que resultan de sus aptitudes y las virtudes de cada uno. Y así la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Esas palabras son de José Pedro Varela en Educación Popular y fueron las palabras que decidimos compartir con mis compañeros de hace 50 años, porque nos encontramos 50 años después siendo totalmente diferentes y al mismo tiempo totalmente iguales. Y algo de lo igual tenía que ver con esa escuela pública que articulaba en nuestras diferencias de origen un mismo lugar. Y yo creo que eso que estaba anticipado por José Pedro Varela, a mí me emociona mucho estar en la escuela fundada por él, por donde han pasado presidentes, que después fueron presidentes, y donde después voy a contar algunas cosas que me han contado ahora para utilizarlas en lo que viene. Cuando les decía que voy a hablar de sentido común es para decirles algunas cosas que muy probablemente la mayoría de ustedes conocen. Pero como yo creo, y esto lo decía Virginia, que tal vez mi mayor preocupación en educación no solamente es el mundo de las ideas, sino el mundo de la gestión. Y el mundo de la gestión tiene una característica que se vincula con los cómo. Es decir, el mundo de las ideas, el mundo de la pedagogía nos habla de los qué. Nos habla de las ideas que sustentan una aproximación, una teoría pedagógica, una estrategia, y eso es sumamente importante. Pero, como diría Marx hace muchos años, los filósofos se han pasado la vida haciendo interpretaciones y es hora de pasar a la acción o a la transformación. La educación es acción. Ocurre y, por lo tanto, como acción tiene tres características éticas. La podemos hacer de una manera, de otra o no hacerla. Es acción. Gestión es acción. Como decíamos en algún momento, es hacer que las cosas sucedan y confrontarse con los resultados que tenemos. Por lo tanto, el enfoque que vamos a tener es algo que tenga que ver con las ideas, pero fundamentalmente con cómo, con los cómo, por lo menos con los cómo que yo considero. Uno de esos cómo es que, a mi modo de ver, la educación, y especialmente la educación en el micromundo del aula, no empieza con la palabra del docente, empieza con la palabra del alumno. La educación, en definitiva, el sistema educativo es una gran conversación entre un docente y sus alumnos, que empieza no con la palabra del docente, o que debería empezar no con la palabra del docente, sino con la palabra del pibe, del chico, del gurí, de como lo querramos llamar, porque sobre esa palabra nosotros podemos articularnos en nuestra palabra. Si no, lo que nos ocurre es que generamos discursos que no sabemos a dónde van porque están prediseñados antes de escuchar, entender o apreciar por dónde están esos otros con los que nos tenemos que vincular. Por lo tanto, este primer momento vamos a empezar con la palabra de ustedes. Y la palabra de ustedes vamos a conocernos. Entonces yo les voy a pedir solamente un pequeño ejercicio. Y vamos a seguir. Cuando yo nombre a un grupo, le pido que se pare. ¿Sí? Y después cuando nombre a otro grupo, se para. Y así nos vamos conociendo y mirando un poquitito y haciendo algo que después vamos a incorporar, que se llama meter el cuerpo en la educación. Discúlpenme mi origen en educación física, pero me ha marcado. Así que yo les pediría, aquellos que actualmente son directores de escuela, ¿pueden pararse? Muy bien, muy bien. Pueden mirarse porque son ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquellos que son docentes de primaria, secundaria, de cualquier ámbito, ¿pueden pararse? ¡Epa! Muy bien, muy bien, muy bien. Es cierto que podemos compartir varias dimensiones. Muchísimas gracias. Aquellos que tienen una función pública como funcionarios políticos, ¿pueden pararse? Si es que hay. Muy bien, eso es. Acá tenemos un lindo tema para pensar. Recuerden que el dato es una interpretación.
somos todos políticos, pero no funcionarios políticos. Probablemente, ¿no? Gente que ha estudiado en esta misma escuela. ¿Hay gente que ha estudiado en esta misma escuela? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Gente, esto es lo más interesante de todo porque tengo que verlo o no. Gente que es de Peñarol. Mira cómo se cambió todo, cómo se cambió todo. Se llama Nacional. Bueno, acá viene la parte más antipática. ¿Otros? Muy bien, muy bien. Vamos a incorporar después esto. 3 cosas. Uno podría pensar que la gestión, en nuestra interpretación, tiene 3 dimensiones. Y por eso nos importa mucho entender algo de cada una de esas dimensiones, aunque no vamos a meter en una de ellas. Una dimensión de la gestión es que uno podría decir la sociedad actual, el discurso histórico, la narrativa en la que vivimos gestiona nuestras escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Que el rock gestiona, la droga gestiona, la violencia gestiona, los actos humanitarios gestionan, las crisis, la economía, todo lo que de algún modo rodea y de algún modo penetra, a mi modo de ver, no solamente está articulado, sino que a veces hay una invasión del contexto en la escuela, y mucho más a través de las redes sociales, de algún modo es un nivel de gestión, porque muchas de las cosas que nosotros pensamos que son nuestras son parte de esa narrativa y no son nuestras, sino que las adoptamos que son parte. Dicho de otra manera, todavía, para muy poco hay de esto, cuando uno lee el diario, el resto del día o una buena parte del día va a estar hablando de las noticias que el diario pone en la primera tapa. Ahora, eso no quiere decir que sean las noticias más importantes, son las noticias más importantes que arman la agenda de alguien que decide que ese es el tema más importante, sea del espectáculo, del deporte, de la política o de la economía. Entonces, cuando uno discute lo que pasó o lo que está pasando, discute sobre una agenda que está diseñada por gente, por las razones que fueran. ¿Se entiende esto? Esto mismo pasa en la escuela, esto mismo le pasa a los chicos en la escuela, discuten de cosas que están o en un video o que están en una red social o lo que fuera, que arma algo de lo que va a pasar a partir de esa agenda. Frente a esa agenda, uno no decide desde el lugar de la educación, de la escuela, lo único que uno pretende es entender e incidir. Entender significa comprender de qué se trata y críticamente entender qué es lo que ocurre con una noticia que está o que no está. Es curioso porque hay noticias que están en la primera plana de un diario y desaparecen en otro. Por lo tanto, no es un dato, es justamente una selección de qué es lo que hay que conversar. ¿Uno puede hacer algo con eso? Yo creo que uno de los debates que tenemos es que vale la pena entenderlo, discutirlo, criticarlo, incidir en el sentido en que uno es ciudadano, como lo hablábamos, pero no decidimos. La segunda dimensión de la gestión tiene que ver con las políticas públicas. Y hay temas que son de políticas públicas. En mi apreciación, las políticas públicas tienen varios destinos. 2 de esos destinos son o nos ayudan y fluidizan el camino de la educación o la bloquean. Lamentablemente, a mi modo de ver, muchas de las políticas públicas no generan condiciones y contextos para que fluya el proceso educativo, sino que a veces la bloquean. Por ejemplo, la bloquean cuando es más importante un programa que los chicos que tenemos enfrente. Terminar una materia o el examen que de algún modo ver qué es lo que está pasando con ese desarrollo del chico, del adolescente que tenemos. La bloquean cuando nos dicen que los horarios son de un determinado modo y no pueden ser de otro modo. La bloquean cuando impiden generar proyectos que no están en el marco regulatorio. Piensen ustedes, hay una universidad en Estados Unidos, se llama Singularity University, ustedes la mayoría lo conocen, está en Silicon Valley,
Es una universidad donde se supone que van a estudiar, desarrollar, investigar muchos de los líderes tecnológicos e innovadores del mundo. La universidad tiene una característica y es que no tiene currículum, no tiene un sistema de materias y no está acreditada legalmente en el sentido oficial, no da títulos oficiales. Sin embargo, es muy difícil entrar, es muy caro entrar y va muchísima gente que quiere hacerlo. Y ellos se han negado a seguir la regulación del Estado fundamentalmente para preservar la libertad que les genera definir los contenidos año a año. Definir los contenidos año a año significa revisar qué es lo que tienen que hacer, qué quieren hacer, elegir y seleccionar. ¿Está claro? No está reglada, no está aceptada y es una de las universidades más requeridas en Estados Unidos. Es curioso e interesante también. Ahora, también las políticas públicas son un tremendo y enorme instrumento para la equidad, para la igualdad, para la distribución, para justamente nivelar los desniveles que se producen, y yo creo que ese es el ideario de Varela y de mucha gente que pensó la educación pública como una respuesta importante a esa intencionalidad de poder nivelar, de poder adjudicar posibilidades a quienes no la tienen y seguramente quedan afuera. ¿Hasta acá más o menos es claro? La tercera dimensión que tenemos es la dimensión más pequeña del micromundo. Foucault lo llamaba la microfísica del poder, que es la escuela. Y ahí tenemos otro nivel de gestión, que es a mí personalmente uno de los que más hoy, y les voy a contar después por qué, me interesa. Porque ahí se produce también un nivel de gestión, de calidad de gestión, que depende en ese caso muchísimo más. Si en el primero nosotros no decidíamos, incidíamos. En el segundo tenemos un nivel de incidencia mayor, pero tampoco decidimos, como docentes, como educadores o como ciudadanos. Deciden, obviamente, nuestros representantes. En ese nivel tenemos una mayor cuota, total no, pero una mayor cuota de decisión, el docente, el directivo. Y ahí se produce una situación para mí interesantísima, y es que depende muchísimo de la calidad de ese equipo, de ese liderazgo y de esos docentes que ocurra en la escuela. Y se produce un fenómeno, digo, nada extraordinario, y es que dos escuelas con diferencia de 10 cuadras, con la misma cultura, con las mismas políticas públicas, una alcanza mejores resultados que la otra. Y si alcanza mejores resultados una que la otra, quiere decir que hay algo que está pasando en esa escuela diferente, y uno podría decir mejor que la otra. El centro de esa cuestión es el equipo docente y el equipo directivo. Y lo voy a plantear porque yo creo que en los procesos de transformación educativa es tal vez uno de los puntos que menos se ha tocado frontalmente. Vamos a incorporarlo después. Si seguimos esta lógica, uno diría, bueno, ¿en qué contexto? ¿Se acuerdan del primer nivel de gestión? ¿En qué contexto estamos? No voy a decir nada nuevo. Hay quien, Schwalbe, que es un alemán, definía que este es el momento que estamos en una suerte de cuarta revolución industrial. Él nombraba la primera, vinculado al pase de la mecánica, la revolución industrial, después viene el tema eléctrico, después viene el tema de las telecomunicaciones, en el siglo XX, la televisión, etc. Y en este momento, con todas estas cosas enormes que a mí me abruman, robótica, impresores 3D, el tema de inteligencia artificial, la nanotecnología, etcétera, 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 se produce un quiebre, un punto de inflexión sumamente importante, que está produciendo una situación de la cual quiero, desde mi punto de vista, y tal vez parte de mis posibilidades, que como trabajo también con algunas empresas, etcétera, uno ve que se sabe para dónde va, pero no está claro dónde está ese lugar, cómo va a ser esa situación. Y produce una situación muy particular, nueva, por lo menos para nosotros como educadores. Y es que esto, que es realmente fantástico, que es parte de la creación del hombre, y tiene un nivel de aceleración y de reproducción y de velocidad que es absolutamente impresionante. Hay una ley que se llama Ley Moore, que de algún modo fue creada por
la gente que pensaba en cuánto tiempo se recicla la tecnología y todos le pifiaron porque 10 veces más rápido de lo que se piensa y de lo que se pensaba. A tal punto que cuando queremos acceder a un nivel determinado de nivel tecnológico, todos nos miramos y decimos, ya está, eso ya fue. El teléfono que compraste ya fue en el momento que lo compraste. Y lo más interesante, de ese teléfono que compraste, de los 254.000 funciones que tiene, vos usás 3. Y en una de esas se te ocurre que tal vez querés una de las cuartas. Entonces se te ocurre pedirle a tu hijo adolescente que te diga, decime, ¿cómo es esto? Y ahí viene una cosa que nos va a servir muchísimo, porque él no te explica cómo. Él te dice, correte. Y lo hace. Y vos decís, no, pero yo quiero que me expliques. Y él no te explica, entre otras cosas, porque no sabe explicar, sino que lo sabe hacer. Uno dice, ¿cómo es así? Porque él es digital, no es que sabe digital. Del mismo modo que es difícil para alguien que no sabe anatomía explicar por qué respira. Pero respiramos. Los que estamos acá respiramos. Pero no todos podemos explicar los procesos fisiológicos de la respiración, pero respiramos. Él no sabe explicar, pero sabe decir, correte, lo hago yo, con alguna visión despectiva vinculada a uno, que se la tiene que bancar porque lo necesita en ese momento. Ahora, en ese mundo que tiene nos ha abierto cuestiones impresionantes, realmente hablábamos de la memoria. Hay clases que uno da y dice, bueno, y eso tenía que ver con el escritor que se llamaba Google, nuevo sábelo todo, y te dice exactamente quién, en qué lugar, ya no hace falta aprender. Igual que los taxistas que ya no necesitan conocer las calles porque tienen el GPS, Waze o cualquiera de estas cosas, y Waze ya va a ser... Es decir, esto es maravilloso en algún nivel, tiene otro problema. Y acá viene un tema que a mí me parece importante para entender un poco en qué contexto estamos. Tiene todas las cosas maravillosas del desarrollo y tiene su lado B. Y el lado B y el lado A de este avance tecnológico de la cuarta revolución industrial empiezan a tener una palabra que yo quisiera invitarlos, una letra, que no es O, es I. Tenemos una gran tendencia en nuestra formación básicamente racional a definir las cosas porque están bien o están mal, me gustan o no me gustan. Entonces es esto o lo otro. En esta cuarta revolución industrial una de las cosas que se ha instalado es la idea de I. Esto es maravilloso y tiene una serie de problemas también. Se supone, por informes bastante serios que se hacen, que esta misma revolución industrial está generando una caída de 5 millones de empleos en pocos años. Hay algunos empleos que van a desaparecer, muy probablemente en muy poco tiempo. Les puedo decir algunos, no se preocupen, si todavía lo tienen, pueden terminar unos años más, contadores, escribanos, una cantidad de intermediarios, sean profesionales, van a desaparecer y están desapareciendo, de hecho, y uno ya sabe que hay algunos que están ahí, que simplemente están porque le agregan algún nivel de valor, pero también van a nacer otros. Ahora, también esos otros no reemplazan la cantidad de empleos que van a desaparecer. Y es un problema serio. Ese es el I, ese es el lado B. De hecho, hay un autor francés, se llama Paul Virilio, que escribió un librito que se llama El arte del motor. Lo que él dice es de un sentido común increíble y que nos coloca en cómo leer esta época. Dice, toda vez que hubo un progreso en la ciencia, hubo un progreso en la sociedad desde el punto de vista tecnológico, ese progreso vino asociado con un desastre. Lo dice en francés, pero quiere decir eso. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuándo se produjo el primer naufragio? ¿Después de qué? No les pido que adivinen cuándo fue la fecha. Exacto. Si no se hubieran hecho barcos, créanme, no hubiera habido naufragios.
no hubiera habido accidentes aéreos si no hubiera habido aviones. Es decir, creado el nuevo dispositivo tecnológico de progreso viene asociado con su desastre incluido. Y por supuesto él se refiere también a lo que pasa con Internet, que es un avance enorme en nuestras conexiones, pero al mismo tiempo trae asociado una cantidad de dificultades muy grandes que ustedes también ya conocen. Entonces es un mundo de I. Y por lo tanto tampoco se sabe muy bien hacia dónde deriva todo eso. Y ahora volvamos a la educación. Si este mundo que se está rediseñando con estos cambios fenomenales, con velocidades increíbles, hablábamos de que yo tenía 50 años de mi graduación del secundario. En ese secundario, les quiero dar una noticia, ustedes son muy jóvenes, nosotros teníamos 3 golosinas, 5 golosinas, y era la misma que tenía mi hermano, que tiene 5 años más que yo. Y no había más golosinas porque había 10 golosinas. Casi no los voy a aburrir, se las puedo nombrar una por una. Cuando salía una nueva, era toda una fiesta porque era una cosa novedosísima, que no puede ser, que y duraba otro tanto. Hoy, cada 2 meses, hay un release tecnológico de alimentos, de galletitas que vienen con sabor a naranja, con pintita de chocolate, con esto, con aquello, porque hay una velocidad que define algo que alguien decía de esta manera: las cosas están cada vez mejor y la gente está cada vez peor. Pensando en que esto nos trae también una serie de dificultades bastante importantes. La hija de un amigo mío lo sintetizaba en una expresión infantil que se llama "se me tuerce la cabeza". No se entiende para dónde vamos. Ahora, si la educación, como está prevista, significa preparar a nuestros alumnos hacia un futuro, y ese futuro no es claro, ni es nítido, ni tenemos claro para qué futuro van a actuar, la pregunta más lacerante que tenemos es: ¿a qué chicos, con qué habilidades, competencias, con qué cosas los estamos preparando para un futuro que no sabemos cómo va a ser? Donde van a desaparecer empleos, van a aparecer otros, van a cambiar eso. Tampoco es el mercado el que va a definir esto, y esta también es una alternativa que se ha pensado. En una expresión nada feliz, a mi modo de ver, de uno de mis ministros de Educación en la Argentina, mirando a la educación como la generadora de recursos humanos para la empresa, entendía que el sentido de la educación era justamente crear trabajo para. Y lo cierto es que es parte, pero ni siquiera es lo central. Y quiero demostrar por qué. Entonces, la primera pregunta es: ¿para qué futuro estamos educando si es un futuro que no conocemos? Si no podemos. ¿Siempre fue así? Respuesta: no. Hace 30 o 40 años estaba claro que la educación garantizaba varias cosas. La acreditación social definía que si vos terminabas la universidad, no importa si era mejor o peor, pero tenías trabajo. No es importante si ganás más o menos, pero habitualmente era una posibilidad. ¿Por qué? Porque era una escuela para pocos. Y la escuela para pocos significaba que hay una élite que se educa, y esa élite que se educa en realidad genera la posibilidad de ocupar los mejores lugares, y los demás ocupan los puestos de atrás. La escuela secundaria nunca fue creada para la masividad, sino para preparar a las clases dirigentes. Y acá viene una reflexión maravillosa, no mía. La decía una ministra de Salud con la que trabajamos en las Naciones Unidas en Paraguay. Yo lo cuento porque a mí me encanta la situación. Otra vez recuerden eso. Ahora tenemos una escuela en general que ha cubierto la alfabetización, y es un gran logro en América Latina. En general, en Uruguay también ocurre eso. Muchos chicos que antes no accedían, y familias acceden a la escuela secundaria. Antes no ocurría.
mucha gente más va a la universidad. No estoy hablando de los problemas que hay de deserción, pero existe mayor posibilidad. Se habla de la educación preescolar como un derecho, y eso también es un logro. Ahora nos vienen otros temas, pero en ese momento la ministra tenía un tema que era pasar de una salud privada a una salud gratuita. Cuando esto empezó a ocurrir, ocurrió un problema serio, y es que la gente empezó a acceder a los hospitales masivamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Un desorden, un colapso total de todo. Entonces le empezaron a cuestionar por ese desorden. Ella hizo la mejor definición que yo creo sobre una visión. Lo llamaba así: ese es el problema que queríamos tener. Es maravilloso, porque no hay visión que incluya el paraíso. Lo que logramos en nuestra vida, en la educación, en el trabajo, lo que aspiramos y logramos, nos crea un nuevo problema. Pero es un mejor problema del que teníamos antes. Ahora tenemos los chicos adentro. Ahora una gran parte de la gente accede a la educación. Ahora tenemos otro problema. ¿Qué hacemos mejor, pero están acá? Antes no estaban. Entonces esa referencia que todo momento pasado fue mejor es bastante relativa en algún sentido. Bauman lo define de una manera, también una metáfora que a mí me encanta. Podemos... ¿Me ayudás? Lo define, simplemente es una imagen, como un misil. Los misiles son creados con una característica muy importante en términos de acción. ¿Podemos verlo? Va a ser una imagen. Un misil está preparado para salir de un lugar y llegar a su objetivo. Hay dos condiciones que tiene el misil, dice Bauman para esto. Una es la cantidad de pólvora y otra es la direccionalidad. Esas son las dos cosas que yo puedo cambiar. Si cambio la dirección va para un lado y si le pongo tal o cual pólvora va más fuerte o menos fuerte. ¿Está claro? La educación que nosotros nos hemos formado, alguien decía, nosotros la gente del siglo XX, tenía la característica de ese tipo de misil. Había una carga que llegaba a un lugar determinado y entonces había una cierta predictibilidad de que tenías que hacer algo determinado para llegar a ese lugar. Si estudiabas tal cosa, tenías esa posibilidad. Si entrabas a la universidad, tenías esa posibilidad. Hace muchos años, un literato argentino, Florencio Sánchez, lo llamaba mi hijo el doctor, sin la C. Sí, bárbaro. Sí, señor, eso, quería ver si están atentos. Ahora vamos a ir a ese lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Igual que Horacio Ferrer, estudió acá, yo estoy emocionado, es uno de mis poetas favoritos. Entonces, ¿era claro eso? Sí, funcionaba de esa manera. Si alguien seguía tal carrera, tenía esa posibilidad porque el mundo estaba ahí caminando para ese lado. Ahora dice, el problema es que esa forma de misil tiene un problema cuando el objetivo no es fijo. Cuando se nos mueve el objetivo, el misil ese no me sirve. Entonces la tecnología ha creado otra cosa que se llama el misil inteligente. ¿Qué es el misil inteligente? Es un misil que en el camino percibe información para moverse hacia dónde va ese nuevo objetivo. ¿Me siguen en esto? Entonces ahí cambia la cuestión. Pero también es cierto que a veces ni siquiera el objetivo se mueve, sino que se crea otro objetivo, que no estaba en el radar. Y el misil tiene que hacer dos cosas: desaprender lo que tenía cuando salió, rápidamente incorporar la nueva información y moverse para otro lado y elegir dónde va a ir.
metáfora absolutamente clara para nuestro desafío en la educación hoy. No hay punto fijo, por lo tanto no podemos cargar ni la pólvora ni la dirección hacia un solo lugar, porque ese lugar puede no existir. Segunda cosa, tiene que no solamente aprender, sino desaprender, tema que también es nuestro desafío. Cómo desaprendemos cosas que hemos aprendido y hoy, más que nuestra carga, se transforman en nuestro lastre. Desaprender para volver a aprender algo frente a un nuevo objetivo que ni siquiera estaba cuando yo empecé ahí. Es más, si ustedes ven el mundo del trabajo, mucha de la gente que termina ingeniería termina en un área de marketing, o abogados que terminan en temas de dirección de empresas o conozco una empresa, para darles una gran compañía de seguro que está dirigida por una profesora de filosofía. Bien, ¿qué tiene que ver? Y es fantástico, puede ser, claro que puede ser. Es decir, que no está claro que el estudio va a articular determinado con una carrera determinada, porque el medio puede ser que cambie. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros alumnos no para una línea directa, sino para aprender, desaprender y seleccionar? Acá tienen otra palabra, a mi modo de ver, crítica. Y es una letra crítica. Seleccionar va a ser una habilidad crítica en este momento o en cualquier futuro del cual hablemos. Tenemos que lograr algunas cosas que sean como si fuera de la trastienda. Seleccionar, elegir entre alternativas. Es lo mismo que nos pasa cuando entras a Internet para buscar, por ejemplo, quiero saber sobre planificación educativa. Entonces te aparece una montañísima de documentos que vos decís, bueno, mejor no, dejémoslo ahí a menos que alguien te ayude a cómo seleccionar lo que vale la pena. No hay nada más maravilloso que alguien nos pueda sugerir el libro que vale la pena leer, alguien de nuestra confianza, o la película que vale la pena leer, porque esa ayuda nos obvia la tremenda tarea de entrar a una librería y decir, ¿qué llevo? Seleccionar va a ser una parte clave de nuestras habilidades concretas. Entonces uno podría decir, bueno, la prueba más evidente, hay una pregunta que uno podría hacerse para entender todo esto, se llama, y le voy a pedir, ¿a quién puedo? ¿Cómo va a ser Uruguay en el año 2018? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Sí. Gabriel, ¿tenés una respuesta clara? Sí, casi el 2018, a fin del 2018. ¿Está claro cómo va a ser exactamente el Uruguay en diciembre de este año? Muy parecido a 2017. En julio sí sé cómo va a ser. En julio sabés cómo va a ser, y en diciembre... Eso sabes. Es interesante porque cuando uno se hace esta pregunta, en cualquier lugar surge una sonrisa y siempre dice, yo no sé cómo va a ser la semana que viene. Ahora, yo no estoy hablando de la década que viene, estoy hablando de a fin de año y se llegaría del 2019. Con esto nos encontramos con lo que se llama impredictibilidad. Es decir, una de las características que tenemos se llama impredictibilidad. Tenemos orientaciones, como vos decís, estoy seguro, lo del Mundial, pero hasta el Mundial no sabés si puede pasar un evento que no sé qué y te mueva todo el esquema, como ya ocurrió en algunos eventos, y que vos ya estés hablando de otra cosa. Y la verdad es que todo puede ocurrir por este mundo absolutamente entramado que tenemos. ¿Hasta acá es claro? Entonces uno diría, frente a esto, ¿qué hacemos? Frase de Sartre. Sartre decía, no somos lo que los otros hacen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que los otros hacen de nosotros. Si lo pueden repetir, tienen un premio. A mí me costó bastante. Es decir, que no somos, lo repito de nuevo, no somos lo que los otros, el mundo hace de nosotros,
sino lo que nosotros hacemos con lo que el mundo intenta hacer de nosotros. Es decir, asumir que en esa situación sos vos el que tiene que jugar el partido. En función de eso, nosotros nos planteamos para la gestión, inclusive en educación, obviamente, un pequeño esquema que me gustaría compartir con ustedes. Esta característica del mundo actual. ¿Se acuerdan del misil? Volvamos ahora a la educación. En ese mundo uno diría, bueno, nosotros buscamos resultados. Buscamos resultados. Esa frase de Sartre, a mi modo de ver, se lee de esta manera. En esos resultados, nosotros solemos decir que esta es la complejidad del desafío que tenemos. Impredictibilidad, la idea también de lo que está ocurriendo con el mundo tecnológico, lo que está ocurriendo con la reconfiguración de las familias. Recuerden los libros donde decía papá, mamá, niña y niño. Ahora no sabemos si es papá, papá, mamá, mamá, y todo está bien, porque son otras identidades. Judith Butler es una de las filósofas más importantes de la actualidad, que trabaja sobre el tema de las identidades y define algo que la configuración familiar ha cambiado. Ha cambiado una cosa que también es clave en la educación, y es que antes había una alianza entre los padres y la escuela, y la alianza significaba estamos juntos en función de los pibes. Y esto significaba, en términos muy concretos y cotidianos, que si un chico tenía un problema, entonces el tema era cómo la escuela y los padres veían ese problema con el chico. Hoy la alianza está entre los chicos y los padres en contra de la escuela. Por lo tanto, lo primero que cuando le pasa a un chico es ¿qué te hicieron? No ¿qué hiciste? Y se ha roto una alianza que era clave, que era la alianza entre padres y escuela para. La alianza no es contra el chico, es a favor del chico. Y esa alianza significaba que familia y la escuela jugaban un lugar simultáneo para eso. Hoy esa alianza no está. Pero no es casual, porque esa alianza que se rompió en casi todos los ámbitos. El poder del ciudadano es más alto hoy que antes. El poder del cliente en términos de empresa es más alto hoy que antes. El poder ha cambiado de lugar en términos de protagonismo. También ocurre a nivel de la educación. Entonces, frente a esa complejidad, nosotros lo que decimos, y ahora vamos a meternos en el tema, es que frente a esa complejidad que está con la que vamos a jugar, y yo quiero plantear la palabra danzar, jugar, no enfrentar. A la complejidad no se la enfrenta, se le juega. Cuando uno la enfrenta, lo que la constituye es una suerte de adversario, de enemigo. Y acá el tema es cómo jugamos, nos articulamos con esa complejidad con la que tenemos que manejarnos en términos de educación. Y entonces, ¿qué decimos? Que los resultados que vamos a obtener, gestión concreta, va a tener que ver con esta complejidad y con la capacidad de respuesta. Entonces, ¿por qué hacemos esta símil de ecuación? ¿Qué pasa si la complejidad es más grande que nuestra capacidad de respuesta? Los resultados van a ser pobres. Si la complejidad es más grande que la capacidad de respuesta, los resultados van a ser pobres o malos. Si nuestra capacidad de respuesta y oferta es mayor que la complejidad, los resultados van a ser... ¿Perdón? ¿Son? Sí, no, lo tenés o baja ese desafío. Ahora la pregunta, esta es del millón, la contestan y están todos aprobados. Porque hay alguien que decía en educación, menos aprobar y más aprobar. Estamos probando ahora. Entonces, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿la complejidad del desafío puede ser grande o chica? ¿Alta o baja? ¿Depende? ¿Cómo decías? Ese depende es clave, están todos aprobados por el compañero.
Ese depende es clave, porque no hay complejidad alta, baja, chica o grande. Depende de nuestra capacidad de respuesta. Traducido significa, la complejidad es la que es. El mundo en el que vivimos es el que es y no el que quisiéramos que fuera. Los padres con los que trabajamos son los padres que están siendo. El mundo en el que trabajamos, los políticos con los que nos ligamos, las personas con las que estamos, las leyes con las que jugamos son las que son. No quiere decir que tengan que permanecer. Lo que quiero decir es, la primera cuestión se llama aceptación. Aceptación no quiere decir resignación, porque ahora lo que va a depender es la capacidad de respuesta y oferta que tengamos frente a esa complejidad. Y ahí nos pone el poder del lado nuestro en la medida en que podemos crecer en esa capacidad de respuesta que tengamos. En mi opinión, en el nivel directivo y docente, nos falta trabajar todavía en esa capacidad de respuesta y oferta, entre comillas, para disminuir la complejidad del desafío. Dije entre comillas porque no es que se disminuye, nos parece que se disminuye, pero lo que ha pasado es que aumentamos nuestra capacidad. Uno diría, yo suelo hacer este ejemplo, ¿ustedes manejan autos, la mayoría? ¿Pueden levantar la mano para saber un poquito? Quiero que recuerden el primer día que manejaron autos. Y a uno le parecía que no puede ser que uno pueda coordinar el volante con los pedales, con no sé qué cosas y encima autos que van por ahí y que se van todos a chocar conmigo. Y el miedo que uno tenía y cómo el auto corcoviaba, recuerden ese momento nada más y piensen ahora que ustedes pueden manejar mirando para otro lado, hablando por el celular, cosa que no se debe hacer, escuchando música o por el Bluetooth, lo que fuera, y ni se preocupan de eso. El auto puede ser un poquito mejor, pero no demasiado. El tráfico es el mismo. Peor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nuestra capacidad. Entonces hay un punto de inflexión en esto que significa apostar a nuestra capacidad. Nuestra capacidad quiere decir nuestras políticas públicas, nuestras condiciones, y nosotros lo definimos en algunos términos que se llaman a nivel educativo. Uno es la gente, con equipos que funcionen como equipo, con liderazgo educativo, con gente capacitada, con gente deseante, con ganas, aumenta la capacidad de respuesta. Con gente que esté capacitada, aumenta la capacidad de respuesta. Con gente que pueda trabajar en redes, aumenta la capacidad de respuesta. ¿Es la gente todo? Una gran parte, pero también es la estrategia que sigamos. Y acá también importa nuestra capacidad de respuesta, porque hay situaciones, inclusive en el aula, o en una institución, o en un país, donde lo que define es cómo seleccioné la estrategia para llegar a donde quiero llegar. Entonces uno podría decir que tenemos en el mundo 4 tipos de países, decían en algún momento, desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Argentina porque tiene todo y siempre tenemos problemas para llegar a cualquier lado, y Japón que no tiene casi nada y llega muy lejos. Uno podría decir, depende de la estrategia. Y la estrategia es qué camino, inclusive la teoría pedagógica es una estrategia. Es decir, qué camino llevo para tal cosa, qué camino llevo o qué estrategia para comunicarme con los pibes, qué estrategia llevo para armar un currículum, qué estrategia llevo para armar un equipo con mis docentes, qué estrategia llevo para incidir en las políticas públicas. Y cuando digo incidir, lo digo muy claramente, porque si hay directores como los hay, y si ustedes se han manifestado como tal, la pregunta del millón, no del millón, sáquenle el número. Sinceridad total. Quiero que lo piensen un segundo. Cuando uno es director
escucha a todos los docentes de la misma forma y le da la misma importancia a todos los docentes? Me alegro de la honestidad, ya estamos entrando en confianza. Porque hay algunos docentes que inciden más en las decisiones que yo voy a tomar por la construcción de incidencia que entra más en mis oídos que el de otros. Ellos han creado un poder sobre mí, del mismo modo que yo puedo crear un poder sobre el supervisor y así para arriba. Por lo tanto, hoy la conducción siempre es en 360 grados. Conduzco hacia abajo, hacia los costados y también hacia arriba. Y esas son las capacidades que tengo para aumentar mi capacidad de respuesta. ¿Qué estrategia llevo? Como qué estrategia llevo para hacer un pedido o una demanda. El otro tema que define esto, a nuestro modo de ver, es la organización y los recursos materiales. Tener un salón como este, obviamente, nos mejora las condiciones. Philippe Mirieu hablaba de la pedagogía de las condiciones. Yo creo que hay una pedagogía de las condiciones, de los contextos. ¿Qué contextos creo para que las cosas ocurran? De hecho, una de las habilidades claves de quienes trabajan en educación es crear contextos para que ocurran las cosas. Contextos emocionales, intelectuales, de desafío, contextos temporales. No es lo mismo una reunión el lunes a la mañana que el viernes a la tarde, para algunos. Depende a veces de qué hacemos. Fíjense una cosa increíble. Los adolescentes necesitan dormir. No es que necesitan, les encanta dormir y además lo necesitan. Pero nosotros le decimos a las 8 de la mañana tiene que estar en la escuela. ¿A quién se le ocurre que un adolescente está despierto a las 8 de la mañana? El tipo empieza a abrir los ojos alrededor de las 10, 11 y termina por estar lúcido a eso de las 12. Pero nosotros, adultos, hemos creado un sistema para que él esté a las 7 de la mañana como nosotros. No sé si es claro. Organización de recursos materiales. Y la última lo llamamos el factor A, que en toda gestión importa. ¿Qué es el factor A? Suerte. Porque uno dice, hay una cantidad de cosas que uno puede hacer y otras que no dependen de uno, que a veces tiene que ver con las circunstancias. Hay una película maravillosa que se llama Match Point. Woody Allen. Último campeonato de Wimbledon, la pelotita toca la red y sube hacia arriba. Si cae de este lado, uno gana una fortuna. Si cae de este lado, gana el otro. Es el viento, es la pelotita, es lo que fuera, y a veces la suerte define parte de las cosas. O la mala suerte, como yo creo que hay cosas que no vamos a manejar y que no tenemos por qué manejar, si no sería muy aburrido, hay cosas que no dependen de nosotros. Y eso nos ayuda o no. Ese supervisor que nos tiene locos, o ese director que es una maldición, en un momento decide tomarse vacaciones. Yo no hice nada para eso. O al revés, justo viene una maestra que eligió y es maravillosa y yo no hice nada, pero ahora la escuela está fenómeno. ¿Tú decís, son cosas que ocurren? Sí, también ocurren. Ahora, decía un amigo mío, sobre esto yo no puedo hacer nada. Es más, para lograr esto, si confío solamente en esto, voy a necesitar un factor A muy grande. Ahora, si yo trabajo acá, y trabajo acá, y trabajo acá, ¿voy a necesitar algo de esto? Ese toque que hace falta, esa cuestión que de repente te ayuda, ese movimiento que de algún modo. Entonces, es ahí donde trabajar. ¿Y dónde entonces trabajar desde nuestro punto de vista a nivel de algo que para mí es crítico? ¿Cómo pensar hoy la efectividad profesional? Y yo creo que una de las tareas más importantes, que creo que te he escuchado, Sonia, es cómo formar docentes. Acá nos juntamos dos cosas. A mi modo de ver, recuerden que simplemente es una propuesta, se junta algo de lo que yo pretendo en la escuela de hoy y algo que tiene que ver con lo mismo
que es en la formación de nuestros docentes y directivos. Y se junta también con cualquier formación profesional contemporánea pensando en ese futuro que desconocemos. Lo llamamos efectividad profesional. Frente a esa capacidad de respuesta, tenemos varias cosas. Una se llama la competencia técnica. Es una distinción que de algún modo nos sirve. ¿Por qué? Y porque son todo lo que en general nos hemos formado en el siglo XX, nos hemos formado en competencias técnicas. Es decir, el médico tiene que ver con medicina, el abogado con leyes, el docente con didáctica, con planificación, con una cantidad de competencias que hacen falta. ¿Hacen falta? Sí. Sobre esto tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que cada vez hay más desarrollo de las competencias técnicas. La mala noticia es que cada vez el mundo es mucho más exigente con las competencias técnicas, porque lo que para nosotros antes era un logro, que era terminar una universidad, y para algunos el secundario, hoy es el ticket to play, dirían los americanos. Hay doctorado, postdoctorado, y cada vez es más y más y más y más. Ken Robinson lo titula la devaluación de la educación, porque cada vez vale menos lo que antes valía más. Entonces cada vez la exigencia es mayor. Esa es la mala noticia para los hijos de ustedes, que les van a exigir más para menos. No es bueno, pero viene así la cosa. La segunda cosa en la que hay una oscuridad muy grande, mañana vamos a tener un taller sobre uno de los temas, son las que llamamos competencias genéricas. Acá hemos tenido un déficit enorme. ¿Por qué? Porque estuvimos absolutamente ensombrecidos por la filosofía aristotélica que viene de allá lejos hasta ahora y que nos ha dicho lo importante es la cabeza, porque el cuerpo es eso que cuelga de la cabeza cuando nos lleva a una reunión. Es decir, las competencias genéricas tienen que ver con una distinción que aparece fuertemente en cualquier organización hoy, y es la distinción entre el actor, que es la persona que desempeña un rol, director, supervisor, etc., y la persona. Antes el uniforme definía el rol, y casi vos no sabías ni quién era el que estaba de ese lado. No sabías ni quién era un médico, porque lo que importaba era el rol que tenía. Hoy lo que empieza a aparecer es que emerge la persona como definitoria de los resultados de la tarea. Traduzco, el respeto a un docente es menos por el cargo docente que por la persona que ocupa ese cargo. El respeto a un director es menos por el cargo que tiene que por la persona que ocupa ese lugar. El liderazgo nunca es de un cargo, es de una persona. Nadie puede nombrar líder escolar desde arriba hacia abajo. El liderazgo se nombra de abajo hacia arriba por quien se siente identificado con alguien. Y ese alguien, parte es el actor, pero fundamentalmente es el sujeto. Las competencias genéricas son las competencias subjetivas. Me encanta jugar con esto porque si ¿alguien es ingeniero? ¿Abogado? Tenemos un déficit acá. Pero en la formación docente, ¿alguien se formó para ser docente? Muy bien. Pregunta clara. En esa formación, ¿tuvimos lo que podríamos llamar inteligencia emocional 1? ¿Qué cosa, no? Porque uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Podemos desarrollarnos emocionalmente? Y claro que sí. Nada más que no era un tema que era significativo. Alguien me contaban la Sonia sobre eso, que es una maravilla y que yo le saqué una foto, que es el atril donde se decían discursos en esta escuela, ¿verdad, Sonia? Donde hay gente que aprendió a hablar frente al público. Hace una cantidad de años ya existía ese dispositivo, que es maravilloso porque es parte de lo que va a ocurrir en el futuro, sea cual fuera, la gente le va a seguir hablando a otra gente. Ahora, no es que nacimos con la capacidad de saber hablar con la gente. Y la pregunta es, ¿por qué no nos enseñan? ¿Por qué no nos entrenan en eso? ¿Por qué no entrenamos a los docentes en hablar en público? ¿Por qué no entrenamos, por ejemplo, y esta es otra pregunta para quienes hicieron el magisterio, ¿lo hiciste? Profesorado.
y tuviste la materia Laboratorio de la Escucha 2, es loco, ¿no? Nos ponemos de reír y decimos, ¿cómo? Escuchar no es una cuestión natural. Oír es una cuestión natural. Escuchar es un talento que implica una cantidad de competencias y que es clave. Recuerden cómo empezamos esta conversación. La educación empieza no por lo que yo quiero decir, sino por lo que yo escucho de aquellos que están frente a mí. Un equipo se construye no por lo que quien dirige el equipo le dice, sino cómo se articula con lo que también está ocurriendo con la gente que está ahí. Escuchar se puede aprender. Hace falta desarrollarlo. Una pregunta cortita nada más. ¿Alguna vez tuvieron algún conflicto en la escuela? Como soy un tipo muy intuitivo, me doy cuenta de que sí, que podían haberlo tenido. Y la pregunta otra vez no viene. ¿En dónde aprendimos a gestionar conflictos? En la vida común. Está bien, no está mal. Ahora hay una distinción clara. La distinción se llama entre el don, el talento y la competencia. Uno puede tener un don, y de hecho muchos de ustedes seguramente lo tienen, y sin haber aprendido nada en términos formales o de entrenamiento, uno tiene el don o de liderar o de manejar equipos o de ligarse emocionalmente, empáticamente con otros. Pero si no tenemos el don, no podemos desarrollar. ¿En qué lugar de la formación de un abogado le enseñan a escuchar a un ingeniero? Porque se supone que el ingeniero va a trabajar con cálculos, papeles, pero no con gente. Curiosamente, no con gente. Sí, adelante. Dale. Porque hay una comunidad primaria. Sí. En la época nuestra, quizá más que ahora, en la familia, Sí. donde uno generaba esas capacidades, Sí. cualidades, características, que eran la escucha, la solución de un conflicto, la capacidad de hablar y de cambiar, Sí. que quizá se ha ido perdiendo en esta estructura social que tenemos. Es probable, en algunos casos sí. Sí, no digo es. Lo que quiero decir es que cuando vos formás hoy cualquier profesional, si no incluís este tema, tenés un déficit. Y el déficit se ve en la gestión. Lo voy a hacer más duro todavía. Harvard, para dar una universidad de prestigio, te abre la puerta a... ¿Estamos ahí? Harvard te abre la puerta a ser tomado en una empresa. Adentro de la empresa desaparece Harvard y apareces vos. Y es donde se pone en juego qué podés hacer o no. Harvard o cualquier universidad da crédito académico, pero no da crédito de gestión. El crédito de gestión es la operación en terreno, es lo que hace un maestro con sus alumnos, es lo que hace un director con su equipo, es cómo negocia, cómo habla con los padres, cómo negocia con la autoridad, cómo consigue lo que el mismo director de la otra cuadra no consigue. ¿Cómo consigue armar capital social para traer a la escuela cosas, gente y recursos que otro no lo tiene? Ahora, eso no quiere decir que no se pueda aprender, esas son las competencias genéticas. Entonces, cuando hablamos de esto, diríamos, si hay algo que a mí me preocupa, y lo voy a decir en términos de Pareto. Pareto, como ustedes saben, matemático de principios del siglo pasado, que tenía esa tesis que se llamaba del 20 y 80. El 20% de los ingredientes de cualquier cosa produce el 80% de los resultados. Piensen en el presupuesto de la casa de ustedes. Gastan 10 pesos, hay 2 o 3 rubros que se llevan el 80% del gasto. Y el resto es una cantidad de pequeños gastos. ¿Me siguen? Paretear algo significa qué es lo que mueve el amperímetro. Mi humilde opinión. La transformación educativa pareteada hace que el 20% de lo que mueve esto son maestros y directores. Y es ahí donde tenemos que apalancar procesos de transformación educativa. Pero no simplemente porque está bien decirlo, sino porque hay que formar a maestros y directores no solamente en el aula, en un gimnasio, en la calle, en un taller, en un laboratorio, en el teatro, en el cine, porque todas esas habilidades son las que se juega subjetivamente para ponerlas después en juego el actor.
Muchas de las cosas que ustedes tienen como recursos no vienen del profesorado, vienen de la vida. Vienen de lo que vivieron y cómo aprovecharon esa situación, de qué relatos tienen de su vida. Muchas de las cosas que ustedes tienen como posibilidades son su perfil de personalidad, que no es a qué materia o cuánto sé de Vygotsky. Y eso no quiere decir que no deba saber de Vygotsky o de quien fuera. Quiere decir que en la gestión lo que se juega es un acto de acción. Y esa acción la mueven los sujetos. Segundo, competencias genéricas. Mañana, estamos haciendo el marketing para mañana, vamos a trabajar sobre una, que es la palabra. ¿Por qué? Por actitud y deseo. Deseo es justamente el motor, la libido que mueve cualquier cosa que quiero hacer. Y acá tenemos un problema serio, porque esa libido se va desgastando con el tiempo si no se renueva. Entonces tenemos dos temas que para mí son críticos en la transformación educativa. La formación y lo que llamamos el circuito de vida del docente y del directivo. Aún hoy uno se pregunta cómo puede ser que un maestro pueda tener el deseo, y los hay, pero muy pocos, después de 20 años de tener los pibes enfrente. El burnout, el cansancio, el agotamiento, no están considerados como parte de ese trayecto. Y es curioso, todavía seguimos pensando que se accede a la dirección una vez que ya no doy más con los pibes. Y ahí descanso. Y la dirección es un rol de gobierno que es totalmente distinto, es el tipo que tiene que motivar, la persona que tiene que motivar, estimular, generar. Ahora, le llega la dirección cuando ya está, hay algo que tenemos que revisar. Y no estoy diciendo que sea fácil, digo, ¿qué cosa dice que un maestro tiene que estar solo frente a un aula? 30 pibes, 35 pibes, solo. ¿Por qué? Uno diría, bueno, yo creo que lo mínimo que debería haber un pequeño equipo de gente, 2, por lo menos, para discutir, para pensar, para salir, entrar, para jugar un rol, para jugar otro rol. Entonces alguien dice, sí, es muy caro. Como decía hace mucho tiempo, lo aprendí eso. Si usted piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Entonces yo digo, tenemos que repensar no solamente la formación, sino el circuito de vida profesional para lograr que ese deseo, que no podemos crear, el deseo no se crea, el deseo no se inventa, se puede crear contextos para que emerja. Es tan importante esto que es la lógica que tiene un docente. ¿En dónde se ve el deseo de un docente? En el brillo de los ojos de los chicos que están enfrente. Cuando los ojos de los chicos están brillando es porque ahí está transmitiendo algo que importa. Y lo que importa es el vínculo. Y tenemos una gran posibilidad hoy. Así como tenemos el lado A, ¿recuerdan? Tenemos el lado B. Tenemos una gran posibilidad. La gran posibilidad, a mi modo de ver, es que si el conocimiento ya no está solo en la escuela, ni somos los únicos garantes, ni lo podemos ser, aunque querramos, de la transmisión de conocimiento, acá nos aparece otra vez nuestra capacidad de seleccionar para no dar un montón de cosas que no van a servir, que no juegan en nuestra formación y que solamente ocupan tiempo. Como un chico decía, yo me gustaría ir a la escuela un día para aprender, pero el resto déjenme jugar. Entonces yo diría, tenemos la posibilidad de que hoy no depende solamente de la escuela del conocimiento, pero depende una gran parte de la escuela, los espacios que tengamos para generar vínculos, relaciones. En la Carta de los Derechos del Niño, artículo número 13, dice fundamentalmente el derecho al desarrollo del sujeto humano, no debo saber. Por eso es importante, no es tanto el conocimiento que ya no nos va a servir, sino lo que llamaba Bateson el deutero conocimiento, la capacidad de seguir aprendiendo, pero solo se aprende cuando uno quiere. Y si hay una tarea en la educación hoy, es que el otro quiera, que encuentre su deseo.
Sí va a haber deseo en tanto hay deseo del docente o del directivo. Y es interesante, las neurociencias nos dicen nuestras emociones son contagiosas. Por lo tanto, cuando yo estoy divertido haciendo algo, contagio la diversión o las ganas. Y al revés también ocurre. Por eso digo, hay gente con la cual pagaríamos por trabajar al lado de alguien y hay gente que pagaríamos por no trabajar al lado de ese otro alguien. Y eso también es parte de nuestras capacidades profesionales. Hay gente en nuestros equipos con los cuales nos encanta estar. Y esa es una capacidad que tiene esa persona de motivar. Y hay gente con la que uno buscaría mejor no. Eso es una capacidad que también va para el futuro. Vuelvo a repetir, hay cosas que no sabemos del futuro, pero estas van a funcionar seguro, porque es gente, no hay otra cosa. Por supuesto que esto tiene que ver con los valores que uno, supongo que de algún modo sostiene, y con el sentido, ¿para qué hace? La educación también es política, y por lo tanto también define un norte. ¿Para qué quiero la educación? Y eso nos fue cambiando. De hecho, en algún momento la educación tenía que ver con homogeneizar la inmigración y por lo tanto muchas veces se hablaba del crisol, como un lugar donde vienen muchos para lograr una sola cosa. Eso es el inicio del uniforme. Hoy hay quienes hablan de la ensalada. Y la ensalada tiene que ver con que no desaparecen las diversidades, sino que de algún modo forman parte de ese todo en el respeto de los elementos. Es otra cosa. Y las diversidades son de mucho tipo. Económica que hemos perdido quiere decir que la escuela pública tenía ese lugar. Obviamente cada vez hay más guetos de todo tipo. Hemos perdido a veces también la diversidad de aquellos que de algún modo, como decía alguien, Oliver Sacks, los chicos sordos son iguales a los demás, solo que no escuchan. Un genio como él podía decir algo tan sencillo, solo que no escuchan. No es que no escuchen, los define como totalidad, como que son distintos, diferentes, menos, no escuchan. Como nosotros no hacemos algo que otros hacen. Y eso también es parte de la diversidad y de los desafíos que tenemos. Pero eso tiene que ver con el sentido. ¿Estamos muy cansados? No, a decir que sí. Me gustaría, en función de eso, plantear 2 o 3 cosas y no los quiero abrumar más. En función de eso, yo creo que tenemos un desafío para los chicos y para nosotros como docentes en nuestra formación. Los americanos lo llaman así, lo quise manejar en el mismo término. Hay cosas que son del saber. Esto que estamos haciendo son ideas. Y tal vez el espacio más adecuado para eso sea un aula. Me gustaría mucho más una conversación, una posibilidad de diálogo, que creo que es parte de eso, pero tiene que ver con eso. Ahora, empezamos a saber que una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Eso es el doing. Saber hacer no es lo mismo que eso. Y por eso en nuestra formación también a veces tenemos un déficit de saber hacer. A mí me gustaría que la gente que se forme un año entero, y ya se está haciendo, así que no digo nada distinto, no haga prácticas, esté un año con un docente, que formen una pareja, que aprendan en el momento y que puedan ser coacheados, supervisados, pero que logremos equipos de trabajo. Hace muchos años Carl Rogers, hablando de doing, 60 o 70 años, hacía con los maestros lo que hoy hacen las grandes empresas con los outdoor. Es decir, llevaba un grupo de maestros de campamento y vivía jornadas enteras con el campamento porque era una forma de vivir en grupo, dificultades, conflictos, formarse, cómo arreglarse, cómo cooperar, cómo jugar con el otro. Lo hacía Carl Rogers en los campamentos hace más de 80 años y hoy lo hacen las empresas para formar equipos gerenciales. Aprendamos de Carl Rogers. Y otro tema es el ser, el estar siendo.
Es difícil que alguien pueda enseñar o trabajar con chicos sin conocerse mínimamente a sí mismo, sin reflexionar sobre lo que me pasa a mí, sin entenderme a mí mismo, porque si no puedo no gestionar emociones, sino que las emociones me gestionen a mí. Y entonces en ese caso no sé y no puedo no saber qué me está pasando, pero está ocurriendo algo y estoy gestionando chicos o dos directores con docentes. Y hay un espacio que podríamos llamar el laboratorio, el convento, lo que ustedes quieran, que tiene que ver con conocerse a sí mismo, porque parte de nuestro capital, sino el más importante, lo dije antes, somos nosotros mismos. El principal instrumento pedagógico de toda nuestra pedagogía somos nosotros. Y nosotros quiere decir, como lo diría mucho mejor que yo Todorov, tendríamos que aprender del avión. ¿Podemos pasarme a la ciudad, Rudia? Hay una cosa que yo he llamado, a ver si está acá. ¿Vamos? Antes de eso, sí, está bien. Muy chiquitito, sí, está bien, ponelo todo. Voy a dar nada más títulos nada más para no cansarnos mucho. En la escuela, hacer un lugar a través del vacío. Estoy proponiendo que haya menos contenidos y más vacío en la escuela. Y nos estoy proponiendo a los docentes que le tenemos un terror al vacío total. Cuando hay hora libre no sabemos qué hacer. Y si no tenemos un programa que dar, ahora yo digo, hay muchas cosas que solamente se producen cuando hacemos lugar al vacío. Cuando no tenemos algo que dar, sino generar posibilidades para que aparezcan. El Mundial va a ser un hermosísimo lugar para discutir con los pibes un montón de cosas. Pero no porque tengamos un programa que diga la primera parte vamos a discutir sobre la cantidad de goles. Veamos qué pasa, cómo se discute, si es que les importa, nos importa. Por ahí está la plata, están los números, están valores, hay un montón de cosas, pero tenemos que hacer vacío. Yo recordaba, me decía, tu nombre, perdón, González me decía de ese actor, Taco Larreta, que tenía temor a subirse a ese lugar, al atril, para hablar. Después fue un gran actor, ¿no? Entonces, a mí me pasaba lo mismo cuando yo estudiaba educación física e iba a un gimnasio que tenía en ese tiempo piso de madera. Cuando tenía piso de madera, aunque no hubiera nada, uno entraba y se sentía de una forma muy particular, porque era el espacio vacío. Del mismo modo que cuando uno sube a un escenario, aunque no haya ninguna escenografía, uno siente que algo distinto hay de estar del otro lado. Los espacios crean condiciones. El hecho de que podamos tener eso implica algo que después quiero comentar. Hacer espacio, ayuda en contra. Ayuda en contra es un oxímoron. Y significa que también nosotros estamos para ayudar no solo a favor del deseo del chico, sino también en contra del deseo del chico, si es que pensamos que le va a hacer bien al chico. Pero para poder ayudar en contra, tenemos que tener la consistencia subjetiva para poder ser odiados pedagógicamente. Del mismo modo que es odiado el padre que dice no y que el chico hasta piensa, ojalá me muera, así va a saber lo que es, lo que me dijo que no, y 20 años después le va a decir, la verdad que tenías razón. Así que les pido que esperen 20 años más para cualquier satisfacción que hoy no se tengan. Ayuda en contra, alguien lo definió así, hoy no tenemos, especialmente los chicos de clase media para arriba, no tienen orfandad de padres, tienen orfandad de autoridad. Y también esa orfandad de autoridad es muchas veces también del docente. Como adultos estamos buscando mucho más ser amigos y queridos que educar, que significa en muchos casos no estar en el mismo lugar que el otro. Eso es ayuda en contra. Eso lo planteamos. Y la otra cosa, hoy tenemos una cosa maravillosa. No hay fórmula para que seas ingeniero y te vaya bien. No hay fórmula para que seas médico y te vaya bien. Puedes ser chef.
puedes ser actor, puedes ser jugador de fútbol, puedes ser lo que quieras ser siempre y cuando tengas algún talento que te descubra la escuela para que puedas jugar en ese lugar. Ken Robinson lo llama el elemento, talento, lo que vos quieras, y una de nuestras tareas es ver qué talentos tienen nuestros chicos. Y hay veces que los talentos son físicos o son de un modo o de otro. Merlí, ¿la vieron? Es para discutir, hay un montón de cosas. Pero hay una escena que es maravillosa, que nos da una pista muy linda. Y vuelvo a repetir, Merlí debería ser parte de discusiones en nuestra formación pedagógica. Esto es lo maravilloso que tiene la tecnología también. Hay una escena. Para los que no vieron, tenemos un video a mitad de precio. No. Hay una escena maravillosa en la cual hay un chico que miente. ¿Lo ubican? Es el hermano, no me acuerdo de Mark, exactamente. Entonces, el chico miente. Entonces cuenta que, por ejemplo, no pudo hacer la tarea porque no sé qué, el padre y la madre, y cuenta una historia. Entonces, una vez el director le dice, a ver, le dice a Merlí, que es el héroe de la película, dice, a ver, ¿qué hace con este chico? Entonces lo lleva a un costado y le dice, todo lo que estás contando que es mentira, además, es una historia maravillosa. ¿Vos te animás a escribirla? Entonces uno dice, qué bárbaro, ¿no? Porque por un lado está la sanción de la mentira, que debe existir, y por otro lado, en ese punto, él le saca el hilo a un talento que tiene la mentira. Y es que el pibe hace una mentira tan hermosa, tan llena de contenido, de imaginación, de historia, que es un valor en sí mismo como relato de historia. ¿Cómo identifica de ese lugar no solamente la mentira, ¿se acuerdan? Y ese talento para escribir. Por supuesto, en la serie termina... No. Pero véanla porque tiene que ver con eso. Me muero por contárselo. Bueno, la otra, ¿se acuerdan de seleccionar? Prioricen contenidos. No hace falta la cantidad de contenido que estamos dando. Pequeña experiencia que no tiene que ver con la secundaria y con la primaria. Cuando dijimos la maestría de psicología organizacional, lo que le planteé a los docentes es absolutamente loco. Den lo que quieran. No, pero y si no dan, no importa. Porque si vos das lo que querés, hay una transmisión del deseo que hace que los demás después busquen lo que les falta. A mí me fue mal en matemáticas siempre. Me iba todos los años en matemática examen. Hasta el día de hoy, y hasta Paenza, que escribió algunos libritos de matemáticas muy interesantes, creía que las matemáticas eran lo más aburrido del mundo, y yo no sé si es lo más aburrido del mundo o mi relación con la profesora, que no voy a nombrar, que era la que no me generó la posibilidad de acceder a eso, porque no sé si le gustaba. Entonces, priorizar, seleccionar, dar lo que creemos que es más importante, los demás lo van a aprender, pero dejar espacio a que aparezca lo que ellos quieren traer, porque en eso no nos va a reemplazar ni la computadora, ni las redes sociales, ni ningún invento tecnológico. Ese es el encuentro humano entre un docente y los chicos, entre un director y sus alumnos. Entonces, priorizar y la alianza. Tenemos un gran desafío que es jugarse con los otros. Se llama mixofilia. Mixofilia es el amor al diferente. Y en general nuestras tendencias es a quedarnos con los mismos, con los nuestros. Es como si yo dijera, en realidad nosotros elegimos el espejo. Elegimos a la gente que es como uno. Y hoy uno de los desafíos que vamos a tener para el futuro es la diversidad. Mixofilia es lo contrario a mixofobia, que es lo que está pasando con los inmigrantes en Europa y lo que está pasando con los inmigrantes en Latinoamérica. Allí cuando a veces corremos de un lugar a otro y nos olvidamos de nuestros propios orígenes. Última cosa, ahora sí, de verdad, lo llamamos, no lo voy a poner esto, la sabiduría del avión. Y ahora lo pienso en los docentes y pienso en los chicos.
Y yo creo que este es un tema, vuelvo a repetir, así como hablamos de la formación, hablemos de la vida del docente. En el avión hay una sabiduría que quiero que compartamos. Ustedes suben a un avión, entonces hay una señor, que le dice: si en algún momento hay un accidente aéreo y el avión se despresuriza, ¿está bien? Va a caer una mascarilla. Entonces dice, ayúdame. Ahora, es una maravillosa metáfora y una sabiduría que yo llamo la sabiduría del avión, porque si ustedes, algunos de ustedes son madres y algunos de nosotros somos padres, nuestro primer impulso sería poner la mascarilla al chico, porque primero que se salve él y después yo me puedo morir. Bueno, mi madre judía, bueno, no importa. Entonces, primero que se salve él y después yo. Pero ellos no lo dejan elegir. Le dice, usted se lo tiene que poner primero por una razón muy sencilla. Porque si usted no puede cuidarse, no puede cuidar al otro. Si nosotros no podemos cuidarnos y las políticas públicas no pueden cuidar, es difícil que podamos cuidar al otro. Entonces yo diría, vale la pena empezar a pensar que los chicos van a tener que ver con nuestro modo de estar siendo docentes y educadores. No pensemos tanto en los chicos, pensemos más en lo que se requiere de nosotros, porque si nosotros estamos bien, vamos a hacer bien. Cuidarnos significa también en todos los órdenes, en nuestro aprendizaje, en nuestra salud, en nuestro movimiento cultural, en nuestra posibilidad de estar con otros, en nuestro deseo por seguir haciendo lo que queremos hacer. Cuando perdimos el deseo, no importa las competencias técnicas que tengamos, no importa las competencias genéricas que tengamos, todo eso se va para otro lado. En cambio, al revés, cuando tenemos un fuerte deseo, aún no teniendo todas las competencias técnicas, aún no teniendo todas las competencias genéricas, el deseo arrastra lo que no sabemos. Y tal vez esa sea la llama que hay que empezar a cuidar. Y quiero cerrar esta conversación nuevamente con el ejemplo de Taco Larreta. Dice González, ¿sí? Nuestro compañero, dice, bueno, el tipo tenía mucho miedo, pánico, después fue una maravilla. Uno diría, esa es la marca, esa es la relevancia. Si hay un aprendizaje, es un aprendizaje que deja marca, que deja huella. Quiero que cada uno de ustedes piense por un instante nada más, en ese docente o en ese director que a uno le dejó una huella, porque es un referente aún para uno que genera hasta un diálogo interno. ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo lo haría ella? O eso que me dijo en algún momento me hizo un clic y generó eso. O ese docente que me encendió esa brasa que estaba ahí pero que no hacía fuego y que de repente me llevó a tal camino. Si uno puede reconocer ese lugar es porque hubo una huella y una marca. Y yo creo que los resultados en la educación no son tanto los conocimientos que nos llevamos, sino la marca, la huella que se nos dejó y nos generó un punto distinto. Y por eso me encanta la historia que les voy a contar y que uno de ustedes seguramente va a conocer, pero decía que en el año 1913 nace un chico en Francia. Este chico nace en un grupo que se llamaba Les Pieds Noirs, que son campesinos muy pobres en Francia, y en el año 1914 el padre de este chico muere en la Primera Guerra Mundial. La madre, sordomuda y muy pobre, no sabe cómo arreglarse con el chico y decide ir a vivir con su madre que está en Argelia. Se trasladan allá, viven un tiempo y durante ese tiempo
El chico trabaja para mantener a la madre y a la abuela. Y un maestro, su nombre es Louis Germain, descubre, ¿se acuerdan?, algún talento que él tenía, o por lo menos que percibía de este chico. Y de algún modo lo acompaña en su formación hasta que, y otra vez viene un tema de nuestras competencias genéricas, capital social. Conoce a alguien en Francia que le puede dar una beca para seguir estudiando en París. Entonces le habla a la abuela, que era la que manejaba toda esa familia, y le pide que por favor lo deje ir a París. La abuela se niega porque piensa y porque dice que el chico mantiene a la casa. Entonces se niega y no lo deja. Insiste y no logra. Entonces va por otro camino. ¿Se acuerdan seleccionar? Iba para un objetivo, no va, el misil va para otro lado. Y habla con la madre. Con la madre sordomuda, absolutamente manejada por su madre, o la abuela del chico. Por primera vez se revela y le abre la puerta para que el chico vaya a Francia. El chico va a Francia, hace una carrera en literatura, escribe ensayos, y en un año determinado, muere, cuando tenía 44 años. Muere en un accidente de automóvil. Pocos años antes había tenido un premio importante, y esa noche, la del premio, él escribe una carta. Esa misma noche, la carta dice más o menos así, o parece el bolero, pero dice más o menos así. Escribe un poquitito acá. Dice así: querido señor Germain, esperé que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos los días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni he pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que cayó, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos y su trabajo y el corazón generoso que puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957. En esa noche, él decide escribir esta carta recordando dos personas, la madre y el maestro. Y es muy posible que el maestro, pese a lo que había hecho 20 años antes, no hubiera registrado lo que significó para él esa posibilidad. Y es muy probable que muchos de los alumnos que han pasado por ustedes y que seguirán pasando se encuentren con una marca que ni ustedes sean conscientes de que la han producido, porque la marca solamente la puede crear el alumno y no yo. Lo que crea la marca, lo que hace sentido a la marca es el otro. Y a veces nos ocurre que nos encontramos con alguien que nos dijo: che, eso que vos dijiste, eso, y yo no sé ni qué dije, porque lo que la reinterpretó es el otro. Eso se llama dejar huella. Y si hay una tarea maravillosa para dejar huella, es la de un director con sus maestros y la de un maestro con sus alumnos. Eso es lo que vale después de todo. Es la huella que uno deja y no la cantidad libresca de cosas que se van a olvidar. Así que háganse cargo de la huella que están dejando ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una vez más comprobamos que la educación convoca. Esta conferencia está siendo registrada y va a ser compartida por los amigos de Asuntos Públicos, así que la van a poder compartir con otras personas que quizás hoy no pudieron estar. Les agradecemos y les seguimos convocando a pensar el cambio educativo y la innovación educativa. Muchas gracias.